A ver, pensemos en algo. ¿Por qué castigamos? O sea, ¿cuál es el verdadero punto de castigar a alguien? ¿Es pura venganza? ¿Es para dar un ejemplo? ¿O se trata de proteger a los demás? Esta pregunta, que parece tan simple, en realidad ha transformado por completo la idea de justicia a lo largo de la historia. En este análisis vamos a meternos de lleno en cómo ha evolucionado el propósito del castigo, desde un simple acto de revancha hasta convertirse en una herramienta súper compleja de defensa social. Miren, este será nuestro recorrido. Vamos a arrancar con el eco de la venganza, que es el origen de todo. Después veremos cómo la razón, allá en la Ilustración, se rebeló contra la crueldad. Luego, cómo se intentó, literalmente, calcular la justicia. Y de ahí el giro radical. El foco deja de ser el delito y pasa a ser el delincuente. Para terminar, claro, en el gran dilema que enfrentan nuestros sistemas de justicia hoy en día. Y es que todo, absolutamente todo, empieza aquí. La respuesta a esta pregunta ha cambiado de una manera brutal a lo largo de los siglos. Y con cada cambio, nuestra propia idea de lo que es justo se ha ido transformando por completo. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que viajar en el tiempo, al punto de partida. La primera forma de justicia no se parecía en nada a lo que conocemos. Era, en esencia, una venganza, pero no individual, una venganza colectiva, un acto de toda la sociedad para saldar una cuenta pendiente. Imagínense, en los orígenes de la sociedad, mucho antes de que existieran códigos o tribunales, el castigo era lo que se conocía como venganza pública. Era la comunidad entera la que se unía para buscar retribución. El objetivo era, bueno, simple y hasta brutal, ¿no? Devolver mal por mal. Era básicamente la ley del talión en acción. Claro, este modelo basado en la pura venganza tenía los días contados. Con la llegada de la Ilustración, los grandes pensadores empezaron a cuestionar esa crueldad, esa arbitrariedad, y propusieron un camino totalmente diferente, uno basado en la razón. Con palabras como estas, Cesare Beccaria le lanzó un desafío directo a toda su época. Su argumento fue revolucionario. El castigo no tenía por qué ser un espectáculo de sufrimiento. Debía ser una herramienta útil para preservar la sociedad. Él defendía un sistema basado en la lógica, no en la ira del momento. Y acá está el gran cambio de mentalidad de la escuela clásica. El castigo tiene que servir para algo. Su propósito ya no es hacer sufrir al que cometió el delito, sino disuadir a otros de que lo hagan. Se trata de un cálculo frío y simple. El costo de delinquir siempre, pero siempre, debe ser más alto que el beneficio que se espera obtener. Y para que esta fórmula funcionara, Beccaria propuso 3 pilares. Primero, que las leyes fueran clarísimas, que cualquiera pudiera entenderlas. Segundo, un castigo rápido y seguro, para que la mente conectara de inmediato el delito con su consecuencia. Y tercero, y esto es clave, una pena proporcional. Nada de excesos, solo lo justo y necesario para disuadir. Pero esta idea de un castigo racional, de un castigo calculado, no se quedó ahí. La llevaron todavía más lejos, hasta convertirla casi en una ciencia para buscar el bien social. Partiendo de las ideas de Beccaria, aparece Jeremy Bentham e introduce el principio de utilidad. Y con esto, el castigo se vuelve algo parecido a una ecuación matemática. Ya no se trata solo de disuadir un crimen, sino de calcular cómo cada ley, cada pena, puede generar el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de gente. Para los utilitaristas, la lógica es como una balanza. El dolor que causa el castigo solo se justifica si evita un dolor mucho más grande, el que provoca el delito en la sociedad. Si el castigo termina generando más sufrimiento del que previene, entonces, desde esta perspectiva, es simplemente inútil, no tiene sentido. Pero, ¿y si el problema no estuviera en el acto en sí? ¿Qué tal si el foco debería estar en la persona que lo comete? Bueno, esta pregunta provocó la siguiente gran revolución en el pensamiento penal. Un cambio de paradigma que lo puso todo de cabeza. Enrico Ferri y la escuela positivista llegaron y literalmente cambiaron las reglas del juego. Ellos decían que para entender el crimen no alcanza con mirar el acto. Hay que estudiar al criminal. El delito, argumentaban, no es producto de una elección libre, sino el resultado de un montón de fuerzas biológicas, sociales y hasta ambientales que determinan cómo actúa una persona.
Ferri sostenía que el delito es el resultado de una mezcla complejísima de factores. La herencia biológica de una persona, el clima donde vive, las condiciones sociales que la rodean, su educación, su situación económica. Desde esta óptica, la criminalidad no es tanto una falla moral, sino un fenómeno social que hay que entender y gestionar. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo. Si una persona está determinada a delinquir, ¿qué sentido tiene castigarla por un hecho pasado? Ninguno. El objetivo ya no puede ser ese. El foco se mueve a la defensa social. Hay que proteger a la sociedad del peligro que esa persona representa para el futuro. Esto llevó a un sistema que parece casi un procedimiento médico. Primero, se estudia al individuo. Segundo, se determina qué tan peligroso es. Y tercero, se le aplica una medida a la medida de esa amenaza. La pena ya no es la misma para todos los que cometen el mismo delito. No, se personaliza según el riesgo que cada sujeto representa. Y con todo este equipaje histórico, con estas dos grandes corrientes, la que quiere castigar el acto y la que quiere gestionar al actor chocando entre sí, llegamos a hoy, al sistema de justicia tan complejo y a menudo tan contradictorio que tenemos. La justicia moderna es un híbrido, una mezcla de todo esto que vimos. Como se ve en la tabla, hemos ido tomando un poco de cada una de estas filosofías, y eso crea una tensión constante. A veces castigamos para vengar un daño, otras para disuadir a futuros delincuentes y otras veces para neutralizar a alguien que consideramos peligroso. Estamos operando con propósitos que, si lo pensamos bien, muchas veces se contradicen. Al final del día, después de todo este recorrido, la pregunta fundamental sigue ahí, en el aire y más vigente que nunca, desafiando a todos los sistemas legales del mundo. ¿La justicia debe enfocarse en castigar el pasado o en proteger el futuro? La respuesta que le demos a esta pregunta no solo define nuestras leyes y cárceles, define en el fondo el tipo de sociedad en la que queremos vivir.